Que sea la última vez que reúnes a mis hijos de manera clandestina. Ya no eres de los nuestros. Estás sola. Mercedes se sentó en la sala de la casa familiar, rodeada de un silencio denso. Había llamado a sus sobrinos para darles una noticia importante, una que llevaba guardando durante días con cautela, sabiendo que sus consecuencias no serían menores. A su lado, Bernardo permanecía sereno, aunque atento al ambiente que se respiraba en el lugar. Los rostros de los jóvenes comenzaban a mostrar señales de impaciencia cuando todos estuvieron presentes. Mercedes se puso de pie. Su tono fue suave, pero firme, y su mirada limpia de culpa. He decidido compartir algo que cambiará nuestras vidas. Bernardo y yo nos hemos casado. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Ni un suspiro, ni un murmullo. Los ojos de sus sobrinos se abrieron como platos, buscando procesar lo que acababan de oír. ¿Te has casado con él?, preguntó Irene, aún incrédula. Sí, querida. Nos casamos en la capilla de la Casagre, confirmó Mercedes. Fue un acto sencillo, íntimo, pero profundamente sentido. La reacción no se hizo esperar. Uno de los sobrinos se levantó abruptamente, con el rostro enrojecido por la ira. ¿Y creías que esto era lo correcto? Después de todo lo que ha pasado, después de lo que representa para esta familia. Mercedes tragó saliva. Sabía que no sería fácil, pero no esperaba que el rechazo fuera tan inmediato, tan visceral. Bernardo mantuvo la compostura sin intervenir aún. Él sabía que ese era un momento que Mercedes debía afrontar sola. He seguido lo que dicta mi corazón. No busco dañar a nadie, solo vivir en paz con la persona que amo. ¿Y crees que eso es suficiente?, replicó otro de los sobrinos. ¿Has pensado en el daño que esto hace a la memoria de nuestra madre? En lo que papá va a decir cuando lo sepa. Las palabras eran cuchillas, pero Mercedes no se dejó amedrentar. Años de silencios y resignación le habían enseñado a resistir. He sido tía, madre, cuidadora y sostén de todos ustedes durante años. Y ahora he decidido pensar también en mí. Bernardo finalmente habló. No busco reemplazar a nadie, ni ocupar un lugar que no me corresponde. Solo deseo construir un futuro con la mujer que amo. Y ese futuro incluye a ustedes, si están dispuestos a aceptarlo. Pero no todos estaban preparados. Algunos sobrinos abandonaron la sala sin despedirse. Otros quedaron con expresiones de desconcierto, sans saber qué sentir. Mercedes los miró marchar, sintiendo cómo el sueño de una familia unida se alejaba. Al menos por ahora. Sabía que habría consecuencias, pero también sabía que, por primera vez en años, estaba viviendo en coherencia con sus sentimientos. El silencio aún impregnaba la atmósfera. Cuando José Luis irrumpió en la estancia, no necesitaba que nadie le contara lo ocurrido. Lo había presentido, casi con certeza, desde el momento en que Mercedes comenzó a alejarse emocionalmente de su control. La mirada de sus hijos, al verlo entrar, no fue de bienvenida, sino de tensión. Es cierto lo que acabo de escuchar, chuto con voz grave. Deteniéndose frente a Mercedes, ella, firme, asintió sin bajar la vista. Sí, Bernardo y yo nos hemos casado. La respuesta fue como una bofetada para José Luis. Dio un paso atrás, como si necesitara recuperar el aliento, aunque no por sorpresa, sino por indignación. ¿Te atreves a regresar aquí y reunir a mis hijos como si todavía fueras parte de esta familia? Mercedes, ya no eres una Calderón. Tú lo decidiste, al manchar nuestro nombre con este matrimonio. Mercedes se mantuvo erguida. Las palabras de José Luis dolían, pero ya no tenían el mismo efecto paralizante de antes. No he venido a pedirte nada, José Luis. Solo vine a decir la verdad. Tu verdad, espetó él, alzando la voz. Pero la verdad verdadera es que te has casado con un hombre que ha sido nuestro enemigo, y aún peor, lo has hecho a espaldas de todos. Bernardo, que hasta entonces había permanecido en silencio, se adelantó. No le debo explicaciones, señor. Nuestra unión es legítima.
bendecida y avalada. Y a partir de ahora, Mercedes está bajo mi protección y la del ducado de Miramar. José Luis lo miró con desdén, pero algo en su rostro cambió al escuchar la palabra ducado. La presencia de un título nobiliario hacía tambalear su posición de dominio. Bernardo ya no era simplemente un rival sentimental, era ahora un noble con respaldo real. No te engañes, Bernardo, aquí en el valle aún tengo poder, y me aseguraré de que no tengas descanso. Esto no ha terminado. Mercedes suspiró, agotada de amenazas vacías. ¿No te cansas de intentar imponer tu voluntad? Ya no tengo miedo de ti, José Luis. No puedes quitarme nada más. Lo que me has arrebatado ya lo estoy reconstruyendo con mis propias manos. No permitiré que utilices a mis hijos para validar tus decisiones, sentenció él. Son nuestros. José Luis le recordó a ella, y sabrán elegir con el tiempo qué valores seguir. José Luis se giró hacia los jóvenes, esperando una palabra de respaldo, pero solo encontró silencio. Incluso quienes estaban molestos con Mercedes no apoyaban abiertamente a su padre. Con el orgullo herido, José Luis se dio la vuelta. No vuelvas a entrar a esta casa sin mi permiso. Ya no eres de los nuestros. Mercedes lo observó salir. En su interior, una mezcla de dolor y alivio. Se había enfrentado a su mayor temor, y seguía de pie. Mercedes y Bernardo llegaron a la casa pequeña con las primeras luces del día. El carruaje dejó sus baúles en la entrada, y mientras Bernardo descargaba algunas pertenencias, Mercedes contemplaba el lugar con una sonrisa serena. No era una mansión como la que dejó atrás, pero sí un espacio cargado de promesas. La casa, con su fachada sencilla y sus ventanas abiertas al campo, representaba para ellos un verdadero refugio. ¿Te parece real?, preguntó Bernardo, al rodearla con un brazo por los hombros. Más real que cualquier otra cosa que haya vivido en años, respondió ella. Aquí no hay mármol ni salones de gala, pero hay libertad. Comenzaron a recorrer las estancias. La cocina aún olía a polvo cerrado, la sala necesitaba algo de color y las habitaciones estaban vacías. Pero Mercedes, lejos de verlo como un inconveniente, lo asumió como un lienzo por llenar. Mientras Bernardo llevaba los muebles esenciales, ella empezó a colgar algunas cortinas que había cosido en secreto semanas atrás. Cada gesto era un acto de apropiación afectiva, un intento de convertir la casa pequeña en su verdadero hogar. Sin embargo, no todo fue armonía. A medida que la jornada avanzaba y los muebles se reacomodaban, también surgieron las primeras fricciones. Bernardo, preocupado por los gastos y las posibles represalias de José Luis y Victoria, se mostraba más reservado. ¿Crees que podremos mantenernos aquí sin sobresaltos?, preguntó con cautela. Mercedes dejó de barrer por un momento. Nada es seguro, pero al menos esta vez peleamos por algo nuestro, no por mantener apariencias, sino por vivir en paz. Los dos sabían que la paz no sería fácil de mantener. La casa pequeña no solo era un cambio de dirección, sino un desafío abierto a quienes los habían querido controlar. Al otro lado del pueblo, Luisa y Matilde, quienes habían estado al frente del servicio de la casa, comentaban con inquietud la llegada de los nuevos propietarios. Aunque siempre se habían mostrado leales a Mercedes, la incertidumbre laboral comenzaba a hacerse sentir. ¿Y si traen su propio personal?, preguntó Matilde, ajustando nerviosamente su delantal. ¿Y si deciden prescindir de nosotras? Luisa intentaba mostrarse tranquila, pero también sentía el nudo en el estómago. Mercedes no es como Victoria. Ella sabe lo que valemos. Pero igual, deberíamos ir pensando en cómo demostrarlo, por si acaso. Mientras tanto, Pepper, la hermana de Luisa, llegaba con entusiasmo para instalarse en la casa y ofrecer su ayuda. Aquí hace falta manos, y yo tengo dos muy trabajadoras, exclamó, sin notar la tensión en el ambiente. La llegada de Mercedes y Bernardo, aunque llena de esperanza, agitaba las aguas de la rutina establecida, y en esa casa pequeña pronto comenzarían a surgir nuevas dinámicas, conflictos y, tal vez, soluciones. La llegada de Mercedes y Bernardo a la casa pequeña no solo alteró la tranquilidad del vecindario, sino que también puso en jaque la dinámica del servicio.
Luisa, siempre diligente, observaba desde la cocina cómo Mercedes recorría el lugar con paso firme, colocando adornos sencillos, arreglando estanterías y revisando cortinas. Por primera vez en mucho tiempo, la autoridad en esa casa venía revestida de ternura, no de imposición, pero eso no calmaba los temores de Luisa. Estaba acostumbrada a una forma de trabajar más estricta, más jerárquica, y ahora se encontraba en medio de un terreno nuevo. Peppa, su hermana recién llegada, se instalaba con una energía imparable, hablando sin parar, limpiando suelos, organizando armarios, sin que nadie se lo pidiera. Peppa, ¿no es necesario que hagas todo eso?, le dijo Luisa en voz baja, mientras fregaban en la cocina. Claro que sí, respondió ella con entusiasmo. Si me quedo, quiero ganarme el pan. No, ¿quién ha dicho que te quedarás? Ay, no empieces. Vine a ayudarte. No, a causarte problemas. Matilda, que había entrado en ese momento, con una bandeja de tazas, se quedó en la puerta al escuchar la conversación. No es que cause problemas, dijo Luisa, volviéndose hacia su hermana. Es que las cosas están cambiando. ¿Y tú? Tú a veces no sabes cuándo parar. Peppa bajó la cabeza solo un instante, pero enseguida sonrió. Luisa, esta casa necesita vida, y yo puedo ayudar a dársela. La conversación fue interrumpida por Mercedes, que entró a la cocina con una expresión serena. ¿Todo bien por aquí? Luisa se enderezó de inmediato. Sí, señora, solo acomodando algunas cosas. No hace falta que me llamen señora, dijo Mercedes con calidez. Prefiero que esta casa se llene de respeto mutuo, no de títulos. La frase dejó a las tres mujeres en silencio. No estaban acostumbradas a ese tono de autoridad tan humano. Mercedes le sonrió y se retiró. Matilde fue la primera en romper el silencio. Pues ya tenemos claro que no será como con doña Victoria, no, dijo Luisa, con una mezcla de alivio y preocupación, pero aún así no sabemos qué planes tienen ni cuánto durará esto. Por eso mismo, dijo Peppa, cruzándose de brazos, mejor que nos hagamos indispensables. Aunque la casa pequeña no era grande, empezaba a llenarse de tensiones silenciosas. El nuevo comienzo de Mercedes y Bernardo removía cimientos viejos, y todos, desde los patrones hasta el personal, sentían que algo importante estaba por redefinirse. Lo que no sabían era que los verdaderos conflictos apenas comenzaban. El sol comenzaba a descender en el horizonte. Cuando Adriana salió a tomar aire, necesitaba espacio. Los días recientes habían sido un torbellino emocional, y aunque intentaba mantener la compostura, su corazón latía con fuerza cada vez que pensaba en Rafael. Lo había evitado todo lo posible, pero el destino parecía empeñado en juntarlos una y otra vez, y ahí estaba ella, como si el pensamiento lo hubiera invocado. Esperándola junto a la fuente del jardín, Rafael se giró al sentir sus pasos, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. No esperaba verte, dijo ella, sin moverse. Ni yo esperaba que me alegrara tanto, respondió él con una media sonrisa. Pero aquí estamos. Adriana bajó la mirada. Se sentía expuesta, vulnerable, pero también cansada de fingir que nada pasaba. No deberíamos seguir viéndonos así. Rafael, las cosas están demasiado complicadas. ¿Complicadas por qué? Porque aún me importas. Porque tú aún me buscas con los ojos cada vez que entras a una sala. Ella no respondió. Rafael dio un paso hacia ella. No puedo seguir fingiendo. Y Slonsek, tú tampoco. El silencio entre ambos se volvió denso, cargado de todo lo no dicho. Adriana quiso retroceder, pero Rafael ya estaba frente a ella, sus rostros apenas separados por un suspiro. Rafael, susurró, pero sus palabras se ahogaron. Cuando él la besó, fue un beso breve, pero intenso. No hubo violencia, ni urgencia, solo verdad. Cuando se separaron, sus respiraciones eran rápidas, y ambos evitaban mirarse por un momento. No debimos hacerlo, dijo ella, apenas audible. Lo sé,
pero tampoco puedo arrepentirme. Entonces se oyó un crujido entre los arbustos. Adriana se giró bruscamente, el corazón en un puño. Rafael escudriñó la sombra. ¿Hay alguien ahí? Nadie respondió, pero sabían que habían sido vistos. La sensación de haber cruzado un límite se instaló entre ellos. Lo que hasta entonces había sido un vínculo íntimo y secreto, ahora estaba en manos de alguien más. Nos han observado. Rafael, esto puede explotar en cualquier momento. Entonces, no tenemos tiempo para escondernos, respondió él. Si el mundo lo sabe, que lo sepa. Pero Adriana no compartía su valentía. El miedo al juicio, a la reacción de Julio, de Úrsula, de su propia familia, todo le quemaba por dentro. Tenemos que pensar bien qué haremos. Piensa tú. Si necesitas hacerlo, yo ya he decidido. Ella lo miró, con el rostro encendido por el beso y por el temor. Sabía que el verdadero conflicto aún no había comenzado, que ese instante robado iba a tener consecuencias más grandes de lo que podían imaginar. El rumor del beso entre Adriana y Rafael no tardó en circular por los rincones de Valle Salvaje, pero quien lo supo primero fue quien lo había presenciado. Úrsula había seguido a Adriana con la esperanza de descubrir alguna debilidad y, al verlos fundirse en un beso, sintió que la tierra le temblaba bajo los pies. No lloró, no gritó. Solo se alejó con la determinación oscura que solo los corazones heridos conocen. Esa misma noche, sin perder un segundo, fue en busca de Julio. Lo encontró en la biblioteca de la casa familiar, absorto en sus papeles. Julio, necesito hablar contigo. Ahora, él levantó la vista, notando de inmediato la tensión en su prima. ¿Qué ha pasado? He visto a Adriana con Rafael besándose. Julio no reaccionó de inmediato. Cerró el libro lentamente, procesando la información, sin mostrar emoción. Ya lo sabía, dijo con frialdad. Úrsula se sorprendió, pero no permitió que su expresión la traicionara. ¿Y no vas a hacer nada? ¿Qué propone que haga? Adriana ya me ha dejado claro que no quiere marcharse a Francia y que su lugar no está conmigo. Úrsula cruzó los brazos con fuerza. Pues si tú no haces nada, yo sí. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras Adriana me arrebata a Rafael. Me lo prometió. Íbamos a casarnos. Solo estaba esperando. Julio la miró con escepticismo. Rafael ha aplazado esa boda varias veces. ¿De verdad crees que aún quiere casarse contigo? Lo haré querer, respondió ella con un brillo frío en la mirada. Voy a recordarle quién soy y lo que podemos tener juntos. Julio suspiró. No simpatizaba con el plan de su prima, pero tampoco le interesaba proteger a Adriana. Había sido claro. Si ella no viajaba con él, entonces se acababa todo. Haz lo que quieras, Úrsula, pero no me metas en tus intrigas. Ya tengo suficientes decepciones por mi cuenta. Oh, no te preocupes, querido, dijo ella, al levantarse. No voy a necesitar tu ayuda, solo tu silencio. Salió de la habitación con paso firme. En su mente, el plan ya comenzaba a tomar forma: socavar la reputación de Adriana, sembrar dudas en Rafael, buscar el momento perfecto para colocar a cada pieza en su sitio. Ya no era cuestión de amor, era cuestión de orgullo. Y cuando Úrsula actuaba por orgullo, no conocía límites. Mientras tanto, Adriana aún no sabía que su secreto había dejado de serlo. El beso, que en su mente había sido un instante de pasión, ya era una bomba de tiempo, y su detonación estaba cada vez más cerca. En la residencia de los Gálvez de Aguirre, la tensión se podía cortar con un cuchillo. El marqués de Guzmán, siempre persuasivo, había convocado a la familia para comunicarles una decisión ineludible. Debían asistir a la ceremonia de entrega de la plica que restituía el ducado de Miramar a Bernardo. No se trata de una invitación, dijo con voz serena pero implacable. Es una condición. Si no acuden, me veré obligado a reconsiderar mi presencia en vuestras bodas. El impacto fue inmediato. José Luis, de pie, en un rincón, apretó los dientes. No podía negarse sin causar un escándalo social. Aunque despreciaba a Bernardo y todo lo que representaba,
Necesitaba la presencia del marqués en su próxima boda con Victoria. Era una cuestión de estatus, de imagen pública. Con el debido respeto, Su Excelencia intervino, Julio. No veo por qué nuestra asistencia debería condicionar su presencia en nuestras celebraciones. Porque yo sí lo veo, respondió el marqués. Sin perder la compostura, Bernardo ha recuperado su ducado por mi intercesión, y si ustedes desean mantenerme como aliado, lo mínimo que pueden hacer es mostrar respeto por la decisión del rey. Victoria, que hasta entonces había permanecido en silencio, intentó mediar. Su Excelencia, estoy segura de que encontraremos una solución satisfactoria para todos. La solución es asistir, la interrumpió el marqués. Vestidos con vuestra mejor sonrisa y sin generar ningún tipo de espectáculo, todo lo contrario sería interpretado como una ofensa personal y pública. José Luis se cruzó de brazos, furioso. Sabía que estaba atrapado. El viejo noble había sabido mover sus hilos con precisión quirúrgica. El ducado de Bernardo era ahora una realidad legal, y cualquier intento de deslegitimarlo solo perjudicaría a su propia familia. Está bien, dijo finalmente, conteniendo su orgullo. Asistiremos. Excelente, concluyó el marqués, con una sonrisa. Espero verlos allí. La corte observará con atención quienes se comportan con altura y quienes no. Con esas palabras, se retiró. El silencio quedó suspendido en el salón, solo roto por el suspiro contenido de Adriana. Esto no es más que un circo, murmuró José Luis. Un circo donde nosotros seremos los monos. Si no sabemos actuar, añadió Julio, con amargura. Y así, lo que debía ser un evento de celebración para Bernardo se convirtió en una humillación disfrazada de protocolo para los Gálvez. Sabían que en esa ceremonia tendrían que sonreír junto al hombre que ahora ostentaba un título que ellos jamás aceptarían como legítimo, pero lo harían por pura estrategia, porque en Val Salvage el poder se medía no solo en sangre, sino en apariencias. El día de la entrega oficial del Ducado de Miramar llegó con toda la pompa que el momento merecía. La pequeña iglesia del valle fue decorada con guirnaldas blancas y un tapiz rojo cubría los escalones del altar, donde se presentaría la plica real. Mercedes, ataviada con un vestido sobrio pero elegante, caminaba del brazo de Bernardo, cuyo porte era más regio que nunca. A su alrededor, los murmullos se detenían cuando pasaban. Ya no eran solo la pareja que había escandalizado a la sociedad con su unión inesperada, ahora eran el duque y la duquesa de Miramar, el nuevo poder en Valle Salvaje. Don Hernando fue el encargado de abrir la ceremonia. Su voz firme resonó entre los bancos. En nombre del monarca Carlos III, y con la autorización expresa del marqués de Guzmán, entrego este documento oficial que restituye el ducado de Miramar a don Bernardo de la Torre. Un aplauso tímido estalló, seguido de otros más decididos. Bernardo recibió el pergamino con solemnidad, mientras Mercedes lo observaba con orgullo. Durante años, había creído que jamás vería a su esposo reclamar lo que le correspondía. Ese instante era una reivindicación total. En las primeras filas, sentados por obligación más que por deseo, estaban José Luis, Victoria, Julio, Adriana y Úrsula. Sus rostros eran máscaras tensas. José Luis no aplaudió. Julio apenas fingió cortesía. Solo Adriana miraba a Mercedes con una emoción ambigua, dividida entre la admiración y el miedo a todo lo que aquel momento implicaba. Cuando Bernardo tomó la palabra, lo hizo con calma y contundencia. Este título que recibo no es una recompensa personal, sino una restitución de justicia, y me comprometo a ejercerlo con rectitud, sin abusos ni revanchas, sino con la mirada puesta en el bien común. Dirigió una mirada a Mercedes, y luego al público, y a quienes nos miraron con desconfianza. Les digo que este ducado no es el final de una lucha, sino el inicio de un tiempo nuevo, un tiempo en el que el respeto y la dignidad serán las únicas monedas verdaderas. Las palabras resonaron fuerte, especialmente para quienes se sintieron aludidos. Victoria apretó el abanico con rabia contenida.
José Luis evitó la mirada de todos. Sabía que había perdido la batalla institucional. Ahora Bernardo tenía no solo el amor de Mercedes, sino también el respaldo de la corona. Al finalizar la ceremonia, los asistentes salieron en orden, pero el ambiente estaba cargado de mensajes no dichos. La nobleza del valle había sido redibujada, y en esa nueva configuración, Mercedes y Bernardo ya no eran fugitivos del escándalo, sino pilares de un nuevo orden. Mientras el eco de la ceremonia aún resonaba en los rincones del valle, en un rincón más discreto, don Hernando comenzaba a mover sus propias piezas. Había observado con atención el ascenso de Bernardo, la consolidación de Mercedes como duquesa y el creciente apoyo popular hacia ellos. Pero había otro asunto que lo preocupaba. Pedrito. Durante semanas, Hernando había estudiado con sigilo la posibilidad de separar al niño de su familia. Veía en él un futuro que debía ser cuidadosamente moldeado, lejos de la influencia de sus hermanas, a quienes consideraba poco aptas para prepararlo para una vida de altura. Su plan era llevarlo a la corte, donde podría formarse en un ambiente más noble. Bajo su supervisión, aprovechando la agitación del día, organizó una supuesta excursión con el niño. Con palabras amables y promesas de aventuras, logró que Pedrito aceptara con alegría. Sin embargo, no contaba con que Leonardo, atento a cualquier movimiento sospechoso, notara la maniobra. Leonardo interceptó a don Hernando justo antes de que partieran. ¿A dónde piensan ir?, preguntó con calma, pero con la mirada fija en el anciano. Solo una salida por el campo, respondió Hernando con una sonrisa forzada. El niño necesita aire puro, distracción, y las hermanas lo saben. Hernando dudó apenas un segundo. Por supuesto, no tendrías por qué preocuparte. Pero Leonardo sí se preocupaba. Conocía demasiado bien a don Hernando. No era un hombre que diera un paso sin que escondiera una segunda intención. Entonces, no tendrá problema si los acompaño, dijo con firmeza. El rostro de Hernando se tensó, pero no protestó. Por supuesto, hijo, como gustes. Durante el recorrido, Leonardo no perdió de vista a Pedrito ni un instante. El niño, ajeno a la atención, corría feliz entre los árboles, recogiendo hojas y preguntando cosas sin cesar. Pero Leonardo no disfrutaba del paseo. Sabía que algo estaba en marcha. Al regresar, informó discretamente a Bárbara y Adriana. Les relató cada palabra, cada gesto. Bárbara estalló de inmediato. Lo sabía. Ese viejo quiere arrebatárnoslo, pero no lo permitiré. Adriana intentó mantener la calma, aunque sus manos temblaban. Tenemos que estar atentas. No puede hacerlo si no firmamos ningún permiso. Y no pienso hacerlo yo más. Mientras tanto, don Hernando, desde la ventana de su despacho, los observaba. Sus planes no habían funcionado esta vez, pero sabía que habría otra oportunidad. Para él, era solo cuestión de tiempo. Y aunque el amor de las hermanas por Pedrito era inquebrantable, también lo era la ambición de quienes deseaban usar al niño como pieza en su juego de poder. Mercedes y Bernardo, aún saboreando el reconocimiento público como duques, regresaron a la casa pequeña con la esperanza de una jornada tranquila, pero la calma no duraría mucho. Un mensaje inesperado los convocaba a una reunión urgente con José Luis y Victoria. Mercedes lo intuyó de inmediato. Algo se tramaba. ¿Crees que intentarán otra vez separarnos?, preguntó ella, mientras Bernardo se ajustaba el cinturón. Puede ser, respondió él, pero esta vez no tienen margen legal. Somos marido y mujer, y el ducado nos respalda. Aún así, ambos sabían que el poder de José Luis y Victoria no se basaba solo en la ley. Eran expertos en intrigas, y no descansaban cuando algo se les escapaba de las manos. Al llegar al encuentro, Victoria los recibió con su habitual sonrisa tensa. José Luis, en cambio, no ocultaba su disgusto. Gracias por venir, dijo Victoria. No tomaremos mucho de su tiempo. Esperamos lo mismo de ustedes, respondió Mercedes con diplomacia. José Luis puso sobre la mesa un pliego de documentos. Mercedes los reconoció de inmediato. Eran escrituras antiguas,
Contratos, registros de propiedad, la casa pequeña, dijo él. Creemos que su traspaso fue irregular. Nuestro notario ha encontrado inconsistencias. Bernardo se adelantó. El traspaso fue legítimo, firmado, sellado y aprobado por las autoridades pertinentes. Eso lo discutirá. El juez intervino Victoria con voz gélida. Hemos solicitado una revisión legal y mientras se resuelve, hemos pedido una orden para suspender cualquier reforma o modificación en la propiedad. Mercedes entrecerró los ojos. Lo entendía todo. Querían obstaculizar su vida, incomodarlos, desgastar su entusiasmo. No nos desalojarán tan fácilmente, afirmó. Y si creen que con esto lograrán quebrarnos, están más perdidos de lo que imaginaba. Victoria sonrió, como quien ha puesto la primera trampa de muchas. No necesitamos quebrarlos, solo recordarles que no son intocables. Bernardo dio un paso hacia la mesa. El que no entiende es usted, doña Victoria. Ya no somos los de antes. Ahora tenemos más que amor. Tenemos la ley, y también algo que ustedes han perdido, el respeto del pueblo. José Luis no soportó la provocación. Tengan cuidado, aún tenemos aliados. Aún podemos hacer mucho daño. El daño ya está hecho, dijo Mercedes, con una calma que heló el aire. Lo que resta ahora es enfrentar las consecuencias. La reunión terminó sin más palabras, pero el mensaje estaba claro. José Luis y Victoria no pensaban detenerse. Aunque la ley no estuviera de su lado, seguirían buscando fisuras, errores, debilidades. Lo que para Mercedes y Bernardo era un nuevo comienzo, para ellos era una afrenta personal, y el campo de batalla era la casa pequeña. En la sala de la casa familiar, Úrsula y Julio se miraban en silencio. El aire era denso, cargado de resentimientos no dichos. Desde que Úrsula le revelara a Julio el beso entre Adriana y Rafael, algo se había roto entre ambos. Ya no era solo rabia o celos. Era una necesidad desesperada de recuperar el control sobre aquello que sentían que les pertenecía. Entonces, ¿vas a seguir fingiendo que no te importa?, preguntó Úrsula, rompiendo el silencio. Julio se levantó del sillón y se acercó a la ventana. Claro que me importa, pero no pienso arrastrarme detrás de alguien que claramente ya eligió. Pues yo no estoy dispuesta a renunciar a Rafael, dijo ella. No después de todo lo que he invertido en esa relación. Julio la miró de reojo. Invertido. Esto no es un negocio. Úrsula, para ti no, para mí, sí, replicó con frialdad. Y no voy a permitir que Adriana, con su cara de mártir, lo arruine todo. Él suspiró y regresó a su asiento. ¿Y cuál es tu plan? Separarlos. Definitivamente. ¿Y cómo piensas hacerlo? Úrsula se acercó lentamente, bajando la voz, como si alguien pudiera oírlos. Tengo mis maneras, pero necesito que tú estés de mi lado. Al menos, que no interfieras. Julio dudó. No era partidario de los juegos sucios, pero tampoco sentía compasión por Adriana. Su rechazo lo había dejado herido. No voy a ayudarte activamente, pero tampoco te voy a detener. Úrsula asintió. Era todo lo que necesitaba. Perfecto. Entonces no te sorprendas si en los próximos días las cosas cambian de dirección. Solo asegúrate de que no nos salpique a ninguno, advirtió Julio. Tranquilo, si esto sale bien, ni siquiera tendrán oportunidad de defenderse. Ese mismo día, Úrsula comenzó a movilizar sus piezas. Contactó con antiguos sirvientes. Buscó a conocidos con acceso a información privada e incluso tanteó a algunos amigos de Rafael, plantando dudas sutiles sobre la fidelidad de Adriana. Su objetivo no era un escándalo directo. Era erosionar la confianza, poco a poco, como el agua que horada la piedra. Al mismo tiempo, Adriana notaba cambios en el comportamiento de Rafael. Estaba más serio, más reservado. Ella no sabía si era culpa o precaución, pero algo se interponía entre ellos. ¿Pasa algo?, le preguntó un día. Rafael no respondió de inmediato. No lo sé. Siento que algo se avecina. Como si alguien estuviera jugando con nosotros. Y no se equivocaba. La alianza entre Úrsula y Julio comenzaba a dar frutos.
No era una guerra abierta, pero era igual de peligrosa. Y en el corazón de ese nuevo conflicto, el amor de Rafael y Adriana pendía de un hilo invisible que otros ya habían empezado a cortar. Los días siguientes fueron una tormenta disfrazada de calma en Valle Salvaje. Todo parecía seguir su curso. La vida en la casa pequeña, las rutinas del pueblo, las visitas al mercado, las misas de domingo. Pero quienes conocían los entresijos sabían que algo estaba cambiando. El equilibrio que durante años había sostenido el orden social del valle empezaba a resquebrajarse silenciosamente. La tensión se notaba en los gestos, en las miradas cruzadas, en los silencios prolongados. La boda de Mercedes y Bernardo había sido el primer terremoto, la restitución del ducado de Miramar, el segundo, y ahora, con los rumores de disputas, traiciones y un juego de influencias entre casas enfrentadas, todo indicaba que la estructura del valle no aguantaría mucho más. En la casa pequeña, Mercedes y Bernardo intentaban conservar la normalidad. Él trabajaba en asuntos del ducado, ella retomaba tareas cotidianas. Incluso comenzó a recibir visitas de vecinas que venían a felicitarla o a pedirle consejos. Pero en la intimidad, ambos sabían que el ataque legal de José Luis y Victoria era solo el inicio de algo mayor. No me sorprendería que intentaran sabotear el ducado. También, dijo Mercedes una noche mientras doblaba ropa. «Que lo intenten», respondió Bernardo. «Ya no estamos solos». Pero sí estaban expuestos. En paralelo, la situación entre Adriana y Rafael era cada vez más tensa. Las intrigas de Úrsula comenzaban a surtir efecto. Rumores infundados, comentarios al oído, confusión sembrada con precisión. Rafael comenzó a dudar, no de sus sentimientos, sino de la viabilidad de ese amor en medio del caos. «No podemos seguir viéndonos así, escondidos, perseguidos», dijo una tarde. «O damos la cara, o terminamos heridos». Adriana lo sabía, pero tenía miedo de perder a su familia, de romper vínculos que aún la sostenían. La figura de Julio pesaba más de lo que quería admitir, y el chantaje emocional que comenzaba a ejercer Victoria tampoco ayudaba. «¿Crees que alguna vez podamos tener paz?», preguntó ella con tristeza. Rafael no respondió. Le acarició la mejilla, sabiendo que no había respuesta fácil. Mientras tanto, la familia Gálvez de Aguirre seguía perdiendo cohesión. Los intereses personales sobrepasaban a los lazos de sangre. Julio se distanciaba cada vez más. Victoria imponía su voluntad sin contemplaciones. Y José Luis empezaba a pagar el precio de sus años de autoritarismo. Lo que antes era una casa sólida, ahora era un nido de sospechas. Y así, sin estallidos, pero con grietas profundas, el valle se acercaba a un punto de no retorno. Mercedes, desde la casa pequeña, lo presentía, de pie frente a la ventana, contemplando el campo que se extendía hasta el horizonte. Supo que se avecinaban tiempos difíciles, pero también supo que esta vez no estaría sola. La semana en Valle Salvaje ha marcado un antes y un después para todos los personajes, dejando claro que las viejas estructuras ya no sostienen la realidad de un pueblo en pleno cambio. Lo que inició con el anuncio de un matrimonio, el de Mercedes y Bernardo, se transformó rápidamente en una cadena de eventos que sacudieron los cimientos sociales y emocionales del entorno. Esta unión, que en otra época habría pasado desapercibida, hoy se convierte en una declaración de independencia, de lucha y de renovación. Mercedes, antes objeto de desprecio y escarnio, se levanta como símbolo de una nueva nobleza, no la de los títulos, sino la de la dignidad. Su elección de vivir con Bernardo, aún en medio del rechazo familiar, representa la ruptura con la tradición impuesta por José Luis y Victoria, figuras de un poder en decadencia. El ducado de Miramar, recuperado por justicia y no por influencia, es ahora un estandarte que refuerza su legitimidad. Por otra parte, el triángulo amoroso entre Adriana, Rafael y Úrsula ha alcanzado un punto crítico. El beso clandestino entre los enamorados y la posterior traición silenciosa de Úrsula dan inicio a una guerra fría de manipulación emocional.
alianzas secretas y amenazas veladas. En el medio, Julio se debate entre su orgullo herido y su deseo de castigar a Adriana, permitiendo que Úrsula ejecute sus planes sin interferencias. La historia de amor entre Adriana y Rafael, que parecía destinada a florecer, se convierte en una lucha por sobrevivir al entorno hostil que los rodea. Don Hernando, por su parte, demuestra que el poder no siempre se manifiesta a través de gritos o violencia. Su intento de separar a Pedrito de su familia bajo una fachada de buena voluntad revela hasta qué punto las ambiciones personales pueden disfrazarse de cuidado. Sin embargo, la vigilancia de Leonardo y la firmeza de Bárbara y Adriana lo frenan por ahora. Los Gálvez de Aguirre enfrentan una descomposición interna, atrapados entre las apariencias sociales y los intereses individuales. La ceremonia forzada de entrega del ducado expone las grietas en la familia, mientras el chantaje emocional, las amenazas legales y los juegos de poder reflejan la desesperación de quienes ya han perdido el respeto de sus propios hijos. El valle, alguna vez símbolo de tradición y orden, se ha convertido en un tablero de ajedrez donde las fichas se mueven con calculada estrategia. El amor, la traición, la ambición y la verdad son las fuerzas que modelan esta nueva etapa. Nadie está a salvo. Nadie puede permanecer indiferente. Y mientras algunos se preparan para luchar, otros ya han comenzado a perder, sin siquiera darse cuenta.